Buenas noches, profesor. Mi nombre es Camila Romero y junto a mis compañeras Paula Iturra y Estefanía Águila vamos a realizar la presentación de funciones de costo. Introducción y objetivos. En el ámbito empresarial, conocer el comportamiento de los costos es fundamental para tomar decisiones relacionadas con la producción y rentabilidad. En este proyecto se analizarán los costos de la panadería La Espiga mediante funciones matemáticas, con el fin de comprender la relación entre los costos fijos, los costos variables, los ingresos y la utilidad. Para ello se utilizarán herramientas como Excel y GeoGebra, que permitirán representar y analizar la información de manera gráfica y matemática. Objetivos. Objetivo general. Analizar el comportamiento de los costos fijos, costos variables y costos totales de la panadería La Espiga, mediante funciones matemáticas, para determinar el nivel de producción que permita obtener mayor utilidad. Objetivos específicos. Identificar los costos fijos y variables presentes en la panadería La Espiga. Representar los costos mediante funciones matemáticas y gráficas. Analizar la relación entre producción, costos, ingresos y utilidad. Determinar el punto de equilibrio y el nivel de producción que permita maximizar las ganancias. Definición. Nuestro proyecto busca analizar cómo varían los costos de panadería La Espiga en relación con el nivel de producción, representando matemáticamente los costos fijos y variables, mediante funciones y gráficas. Se estudiará el comportamiento de los costos totales y el nivel de producción para maximizar la utilidad de la empresa. Problemática. La panadería La Espiga enfrenta la dificultad de decidir cuántos panes producir para obtener la mayor ganancia posible. Si produce pocas unidades, los costos fijos pesan demasiado. Si produce muchas, los costos variables aumentan rápidamente. Se requiere un modelo matemático que permita visualizar y calcular el punto de producción óptimo. Preguntas de investigación. ¿Cómo influyen los costos fijos en la utilidad? ¿Cómo afectan los costos variables al costo total? Nociones matemáticas. Funciones lineales, para modelar los costos variables. Funciones constantes, para representar los costos fijos. Funciones cuadráticas, para modelar los costos totales y utilidad. Y gráficas, para interpretar visualmente el comportamiento de los costos y la utilidad. Alcance del proyecto. Definición clara de los límites, entregables y requerimientos del proyecto de acuerdo a la rúbrica institucional. Incluye planificación estratégica, diseño conceptual y estructura de fases. Excluye ejecución de etapas tardías de mantenimiento postproyecto en esta fase. Equipo del proyecto y roles. En esta diapositiva se presenta la organización del equipo de trabajo y la distribución de los roles durante el desarrollo del proyecto. Se asignaron distintas responsabilidades para organizar las tareas de manera eficiente, permitiendo que cada etapa del proyecto se desarrollara de forma coordinada. Esta organización facilitó el cumplimiento de los objetivos y favoreció el trabajo colaborativo durante todo el proyecto. Los riesgos y mitigación. Durante el desarrollo del proyecto identificamos algunos riesgos que podían afectar el trabajo, como la falta de tiempo, problemas de coordinación entre los integrantes o dificultades en el uso del Excel y GeoGebra. Para disminuir estos riesgos, organizamos reuniones, distribuimos las tareas con anticipación y revisamos constantemente los avances, lo que permitió completar el proyecto de forma ordenada. En esta diapositiva presentamos el cronograma del proyecto, en el que organizamos las principales actividades como la investigación, el desarrollo del trabajo, la elaboración del producto final y la preparación de la presentación. En este cronograma nos permitió distribuir las tareas de manera ordenada, controlar los tiempos y cumplir con los objetivos establecidos para el proyecto. Herramientas tecnológicas utilizadas. En esta etapa utilizamos 3 herramientas principales para desarrollar el proyecto. La primera fue Microsoft Excel, que nos permitió elaborar las tablas de costos, realizar los cálculos de los costos fijos, variables y totales, además de construir gráficos para visualizar mejor la información. También utilizamos GeoGebra,
una herramienta que nos ayudó a representar las funciones matemáticas y observar cómo cambian los costos según nivel de producción. Finalmente, utilizamos una calculadora científica para comprobar los cálculos y evaluar las funciones con mayor precisión. El uso de estas herramientas nos permitió trabajar con mayor exactitud, reducir errores y facilitar análisis de los distintos escenarios de producción. ¿Cómo influyen los costos fijos y variables en la utilidad de una empresa? En esta investigación analizamos cómo influyen los costos fijos y los costos variables en la utilidad de una empresa. Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes, aunque la empresa produzca más o menos unidades. En cambio, los costos variables aumentan a medida que aumenta la producción. Al usar ambos obtenemos el costo total, y al compararlo con los ingresos por ventas podemos calcular la utilidad de la empresa. Para este análisis utilizamos funciones matemáticas, como la función constante para representar los costos fijos, la función lineal para los costos variables y la función cuadrática para estudiar el comportamiento de la utilidad. Integración de la información. Al integrar toda la información obtenida, pudimos analizar el comportamiento de los costos y la utilidad. Observamos que, a medida que aumenta la producción, también aumentan los costos variables, mientras que los costos fijos se mantienen constantes. La utilidad comienza a crecer cuando los ingresos superan a los costos totales. Además, gracias al uso de Excel y GeoGebra, fue posible representar estos datos mediante tablas y gráficos, facilitando la interpretación de los resultados y permitiendo identificar un nivel de producción más conveniente para la empresa. Bitácora. En esta diapositiva se representa la bitácora del proyecto. En ella se registran las principales actividades realizadas durante la investigación, indicando las fechas, los responsables y los avances obtenidos en cada etapa. Este registro permitió organizar el trabajo del equipo, realizar un seguimiento del progreso y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos. Desarrollo, revisión de ideas y producto. Durante el desarrollo del proyecto, investigamos cómo se comportan los costos fijos y los costos variables dentro de una empresa, y de qué manera estos influyen en la utilidad según el nivel de producción. Para ello, utilizamos información bibliográfica y herramientas como Excel y GeoGebra, que nos permitieron construir tablas, gráficos y modelos matemáticos para analizar los resultados. A medida que avanzó el trabajo, fuimos mejorando el planteamiento inicial, hasta obtener un modelo más claro y útil para la toma de decisiones. Como producto final, desarrollamos un modelo matemático y gráfico que representa los costos, los ingresos y la utilidad de una empresa, permitiendo evaluar distintos escenarios de producción y apoyar la planificación financiera. El producto final consiste en un modelo elaborado en Microsoft Excel y GeoGebra. En Excel desarrollamos una hoja de cálculo que permite calcular automáticamente los costos, ingresos y utilidades según el nivel de producción. En GeoGebra representamos gráficamente las funciones, lo que facilita identificar el punto de equilibrio y comprender el comportamiento de los costos e ingresos. Este modelo puede servir como apoyo para la planificación financiera y la toma de decisiones. Resultados y conclusión. Como resultado del proyecto, logramos aplicar funciones matemáticas para representar los costos e ingresos de la empresa. Además, identificamos el punto de equilibrio y analizamos cómo cambia la utilidad según la cantidad de productos elaborados. En conclusión, comprobamos que el uso de herramientas como Excel y GeoGebra facilita el análisis financiero y ayuda a tomar decisiones más informadas. Área de impacto de la asignatura TLF. Para finalizar, este proyecto nos permitió aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura a una situación real. Utilizamos funciones matemáticas para analizar los costos, los ingresos, además de herramientas como el Excel y GeoGebra, para representar y analizar la información. También fortalecimos habilidades como el trabajo en equipo, la organización, el análisis de datos y la toma de decisiones, demostrando la importancia de las matemáticas en el ámbito empresarial. Bibliografía y fuentes.
Para la elaboración de este proyecto, utilizamos fuentes académicas y confiables relacionadas con la contabilidad de costos y la administración financiera. Entre ellas, los textos de Holmgren y Brigham y Johnston. Además, empleamos GeoGebra para representar gráficamente las funciones de costo y Microsoft Excel para realizar los cálculos, tablas y gráficos utilizados en el análisis. Finalmente, complementamos la investigación con material disponible en la biblioteca virtual de INACAP, lo que permitió respaldar el desarrollo de trabajo con información actualizada y pertinente.